Vamos decantando lo que nos dejó la segunda vuelta presidencial, también las distintas reacciones desde las distintas veredas de lo que son las organizaciones sociales, también los mundos de una democracia. Por ejemplo, hablábamos de la economía hace un ratito, ahora vamos a ver cómo se ve este resultado desde el mundo de la educación. Vamos a estar comentando todo esto y también los desafíos para el próximo gobierno en esta materia y en tantas otras con el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez. Rector, ¿cómo estás? Bienvenido a MUL TV. Buenas tardes, Patricia. Un gusto de estar con usted. Muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias a usted por acompañarnos, rector, sobre todo porque con usted podemos hablar de muchos temas, más allá del tema político, también el tema de la pandemia, la educación, y partamos, obviamente, por lo que nos dejó este domingo. ¿Cómo lee este resultado de, bueno, una diferencia de casi 12% entre un candidato y otro y la victoria finalmente de Gabriel Boric? Bueno, yo creo que lo primero que hay que alegrarse, y hoy día teníamos un grupo de rectores, una reunión con el presidente Lago y el presidente Felipe González de España, en un conversatorio con un número de rectores importante del país. Y el presidente Felipe González decía algo que yo creo que está en la base del análisis de este fin de semana. Lo ejemplar del acto eleccionario, la gran participación, la extraordinaria rapidez con que se tuvo conocimiento del resultado, eso yo creo que es un ejemplo para la región, para el mundo, y eso es lo primero que hay que declarar y hay que alegrarse. Y por otra parte, me parece que los resultados fueron bastante claros, de una respuesta a la ciudadanía que tiene el apoyo a uno de los dos candidatos en forma muy notable, muy notoria, y eso quedó muy de manifiesto en las elecciones de este fin de semana. Rector, más allá de esta holgada victoria que hablábamos, o sea, más del 55% de los votos hacia un candidato, la polarización que se vio en la campaña, todo el debate en torno de si esto eran los extremos o no, la tensión también que vimos en cada una de las discusiones cuando los candidatos se enfrentaban, ¿para usted evidencia o no eso que haya una ruptura también en la sociedad chilena? A ver, yo pienso que hay dos aspectos que yo quisiera destacar. Primero, en general, en las campañas presidenciales, esta, la anterior y la anterior a la anterior, hay polarización, hay debates, hay dureza en los debates en primera vuelta y muchas veces también en segunda vuelta. Uno tiende a olvidarse frases y comentarios en anteriores campañas, pero en general hay dureza. Lo importante es que hubo un acto muy republicano, de llamadas telefónicas, de visitas, de desearse lo mejor y de seguir trabajando en forma conjunta. Lo segundo, Patricia, es que yo creo que claramente ambos programas, comparando el programa de primera vuelta y el programa de segunda vuelta, los grupos y apoyos que ambos candidatos tuvieron en segunda vuelta, tendieron a una moderación, a una mirada más hacia el centro. Fue bien claro eso en ambas candidaturas, y eso hace que uno mire con bastante optimismo el futuro. Eh, Creo que la rudeza de declaraciones, de entrevistas de la campaña queda atrás rápidamente, porque se mira hacia el futuro, y hoy día entonces el presidente electo tiene que estar viendo su conformación de equipo, y hoy día el candidato que fue derrotado tiene que estar viendo cómo colaborar con los miembros de su coalición para tener una mirada crítica y constructiva del nuevo gobierno. Entonces creo que las escaramuzas, las distintas cosas que se vivieron en la campaña están dentro del margen, y posiblemente en los días se exacerbaban los ánimos, y eso es natural que sea así, pero hoy día si miramos hacia atrás, pocos días atrás, ya estamos viendo que Chile está mirando hacia el futuro y que tenemos que seguir construyendo futuro entre todos y todas, y tenemos que ir viendo cuáles son los grandes desafíos en educación, en los aspectos sanitarios, en los aspectos políticos, para poder seguir avanzando como país, porque finalmente, como siempre se ha dicho, dependiendo de cómo le vaya a un determinado gobierno, cómo le vaya a un determinado presidente, es como le va a ir al país en su globalidad. Así que creo que todos tenemos que poner lo mejor de nosotros para seguir avanzando en esta construcción de una comunidad nacional que esté orientada al avance del desarrollo integral de cada uno de sus habitantes.
Claro, usted lo mencionaba, se podría un poco interpretar como que se ha descomprimido el ambiente si es que lo comparamos con lo que fue la campaña antes del balotaje, sobre todo también por los discursos de cada una de las fuerzas políticas, o al menos la predisposición de tender puente, el consenso de que hay que llegar a acuerdos, de que esto no va a ser fácil, que hay muchísimos desafíos. Pero de todas formas, rector, hay preocupaciones. Por ejemplo, desde el mundo de la economía, vimos cómo reaccionó el mercado, cómo cayó el IPSA, cómo está subiendo el dólar. Hoy día hay una corrección, pero un impacto se ve, una reacción. Y en ese sentido, claro, los temores del mercado están desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la educación, del mundo que a usted le toca hacer parte. ¿Dónde están las mayores preocupaciones frente a un gobierno de Gabriel Boric? Bueno, nosotros hemos puesto los temas de desafíos de educación tanto para el gobierno de Gabriel Boric como para el eventual gobierno de José Antonio Kast que resultó derrotado. Y los aspectos claves de educación, me parece a mí, son focalizar con mucha fuerza la inversión y la preocupación por una educación inicial. En segundo lugar, inicial, parvularia, básica. En segundo lugar, promocionar la educación pública en conjunto con la libertad de enseñanza. No son dos aspectos separados, Patricia, son bastante complementarios. El hecho de que el Estado se preocupe de tener una educación pública de muy buena calidad y el hecho de que los padres tengan la posibilidad de optar por distintos modelos educativos en la enseñanza básica, media, escolar. Y el tercer aspecto es la educación superior, que sea amplia, que se fortalezca la inversión en ciencia, en tecnología, en los distintos modelos educativos. Siempre nosotros hemos puesto sobre la mesa que hay muchos modelos de educación pública que puede ser de propiedad del Estado, pero también de propiedad no estatal, en donde el aporte de nuestras universidades ha quedado muy claro en los bienes públicos que le entrega la comunidad. Voy a poner solamente dos ejemplos. Desde el punto de vista sanitario, es indudable el aporte que han entregado las universidades al manejo y al control de la pandemia. Desde el punto de vista de esta plataforma de diálogo para poder conocer la sensibilidad, los anhelos, las inquietudes de la población, es indudable que esta plataforma, tenemos que hablar de Chile, que ha surgido en conjunto desde nuestra universidad, con el apoyo y la colaboración de la Universidad de Chile, es indudable que ha sido muy importante para una convención constituyente, para un parlamento, para un gobierno futuro. Entonces ahí hay dos aspectos, lo sanitario, lo constitucional, en donde se muestra el aporte de distintas universidades que pueden pertenecer al Estado o pueden no pertenecer al Estado, como en el caso nuestro, pero que están orientados a aportarle al país bienes públicos que son para beneficio de todos. Rector, en medidas concretas, por ejemplo, bueno, ahora presidente electo ha insistido mucho en la condonación del CAE. ¿Eso cómo lo ve? Bueno, por supuesto que este es un tema complejo, un tema de gran análisis. Hemos puesto nuestra posición en ello. Nosotros consideramos que el tema del CAE o de los fondos de crédito universitarios, en primer lugar, hace varios años que este tema está pendiente de analizar por el Parlamento. Han habido propuestas de la presidenta Bachelet, hubo propuestas del presidente Piñera. En estos últimos 6, 8 años han habido propuestas sobre la mesa que no han fructificado porque Chile necesita un sistema crediticio mucho más parecido al Fondo de Crédito Solidario de las universidades, del Consejo de Rectores, que el CAE. Y en esas propuestas estaba el hecho de sacar el CAE de la banca, hacer un CAE que tuviera un respaldo estatal, etc. Por lo tanto, yo lo primero que diría es, no nos podemos quedar con esos temas pendientes, hay que avanzar en una nueva propuesta de fondo de crédito para el sistema de educación superior. En segundo lugar, el CAE es una gran bolsa. Hay estudiantes con una gran deuda porque tenían un CAE con altísimas tasas de interés, estudiantes que no progresaron, que se retiraron de la educación superior, que desertaron y que tienen una tremenda mochila financiera producto fundamentalmente de los intereses. Creo que ese sector hay que analizarlo muy detenidamente porque es un peso excesivamente grande para esas familias. En segundo lugar, en el otro extremo hay
un número muy importante de estudiantes que han mantenido el pago de sus compromisos, porque entienden que aquí hay un tema de solidaridad futura y que han pagado cuotas proporcionales a sus ingresos, menores del 10% de sus ingresos, y que merecen todo nuestro reconocimiento y nuestra valoración por haber mantenido la responsabilidad en sus pagos. En entremedio de los dos grupos probablemente hay aspectos que considerar. Por lo tanto, yo no pienso que el CAE tenga que abordarse como una sola situación, sino que debiera de desmenuzarse en forma como mucho más científica, mucho más analizándolo según sus características. Cierro esta parte de la respuesta con una siguiente reflexión. ¿Qué ocurre con los estudiantes, hombres y mujeres que han hecho un gran esfuerzo y han finalizado el pago de su CAE? Entonces, nosotros tenemos que también honrar a quienes con mucho esfuerzo y con mucha dedicación han realizado sus pagos porque entienden que son importantísimos recursos para el país que por una parte permiten que nuevas generaciones puedan estudiar y por otra parte permiten que fondos estatales puedan ir a otras necesidades que son muy acuciantes para nuestro país. Yo creo que todo este análisis hay que verlo antes de decir si se condona o no, y qué parte se condona y a qué grupo de estudiantes y en qué situaciones particulares. Bueno, yo sé que todo esto es parte de las conversaciones que tiene que tener el futuro presidente con sus equipos, también ver cómo van a ser las bajadas de estas promesas de campaña, pero por ejemplo, en este tema que usted menciona, el que hay personas, hay estudiantes que efectivamente sí pagaron su deuda y este proyecto o esta idea condonaría a los que no lo han hecho. Ahí, ¿cuál podría ser una solución viable para usted? No, yo creo que la solución viable es evaluar la situación socioeconómica de los estudiantes, quienes hoy día podrían haber tenido o no gratuidad, en otras situaciones quienes por distintos motivos no pudieron progresar y desertaron de la educación superior, por lo tanto no tienen un título y hoy día tienen una gran deuda. Esos dos grupos son analizables perfectamente. En tercer lugar, recordemos que el CAE tuvo tasas muy altas. Hoy día tienen una tasa del 2%, ¿no? Pero en algún momento fueron tasas muy altas que generaron deudas excesivamente altas. Eso también creo que merece un análisis. Por eso digo, este es un tema técnico, es un tema político, por supuesto, pero es un tema que para tomar decisiones creo que una futura autoridad tiene que tener sobre la mesa todas las distintas situaciones que están bajo la sigla CAE. No son un grupo homogéneo de estudiantes, sino que son estudiantes que provienen de muy distintas situaciones históricas, situaciones de el último tiempo en nuestro país. Por lo tanto, antes de emitir una opinión que se presente al Parlamento, creo que hay que tener esa información. Y lo segundo es que pienso que hacia futuro, los estudiantes que están sobre el sexto decil, que hoy día no tienen acceso a gratuidad, por supuesto que tienen que tener una vía de fondo de crédito universitario para poder permitir aliviar la inversión en educación superior de su familia y poder asumir un pago de un crédito que sea contingente al ingreso, que sea razonable, de bajo el 10% de sus ingresos, que tenga las moratorias en caso de que las personas no estén con trabajo, una serie de condiciones, de nuevo Patricia, que tienen tanto el proyecto de ley de la presidenta Bachelet como el proyecto de ley que se presentó en este gobierno y que por distintos motivos no ha podido avanzar en el Parlamento. Creo que eso es una necesidad que complementa los fondos de gratuidad orientados al grupo más vulnerable de nuestros estudiantes y que complementa el pago de las familias, que es muy pesado para muchísimas familias absorber el costo de la educación superior. Claro, en el fondo, todo esto tiene de telón de fondo el camino hacia la gratuidad y sobre todo lo tiene pensando que el presidente electo tiene su origen político liderando las marchas del 2011, con varias de estas promesas que tienen que ver también con esto, el tema de la gratuidad, la condonación del CAE, la educación de calidad, universal. Y ahí, rector, el otro día yo leí una entrevista que le hicieron al rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, y él mencionaba que le preocupaba lo que podía pasar con las expectativas, porque en el fondo están estas promesas, este telón de fondo que yo le mencionaba,
pero también van a haber muchísimos desafíos para el próximo gobierno de problemas que quizás van a reflotar a raíz de la crisis económica que estamos viviendo. Por ejemplo, los campamentos. Hay que poner mucho dinero ahí. Entonces, ¿cómo se pueden abordar todas estas promesas y todos estos desafíos sin perjudicar también lo que se espera que pueda cumplir finalmente Gabriel Boric? Bueno, ese es el arte de gobernar, es manejar las distintas expectativas y tener ciertas prioridades. Siempre un gobierno que tiene alto apoyo en la elección va a tener entonces muchas expectativas de mucha gente que lo apoyó, pero aquí hay que recordar que las priorizaciones las pone un gobierno, los proyectos de ley tienen que pasar al Parlamento. Hoy día tenemos un Parlamento bastante equiparado en sus fuerzas, tanto en la Cámara de Diputados como en el Congreso. Por lo tanto, va a tener que haber mucho oficio de diálogo, oficio de convencerse, de llegar a acuerdos, de tener consenso en los distintos proyectos de ley. Y lo otro que ponía usted es clave, o sea, los recursos son finitos, siempre hay más proyectos que recursos sobre la mesa. Eso le pasa a un Estado, le pasa a una universidad, le pasa a la casa de cualquiera de nosotros. Hay más ideas que uno podría hacer con los recursos que recursos disponibles. Por lo tanto, ahí está el gran tema de la priorización. Y al priorizar los recursos, entonces siempre debiéramos tener en mente a las personas que tienen un mayor nivel de pobreza, que tienen mayores requerimientos. Obviamente que la situación de campamento, la situación de calle, la situación de ingreso mínimo, la situación de educación, ya hablábamos de educación inicial, asistencia a jardín infantil, etcétera, tienen que tener una alta prioridad. Y ahí entonces el presidente y su equipo político y de gobierno tendrá que poner los énfasis en esas prioridades. Eh, lo que no significa que muchos otros aspectos no sean importantes, pero cuando hay que priorizar, tenemos que poner, y ya lo dijo en su discurso inicial, tenemos que ir paso a paso, tenemos que ir cumpliendo etapas y de acorde a los fondos que se tengan, priorizar en las mayores necesidades. O sea, por estas prioridades que usted comenta, se podría desprender que la condonación del CAE no debería estar entre los primeros hitos a cumplir en materia educacional. Bueno, eso lo tendrán que ver las autoridades que van a priorizar, pero obviamente yo estoy haciendo un relato de las prioridades que uno ve como ciudadano y como miembro de una universidad, en que vemos cuáles son de las principales prioridades que afectan y que atañen a nuestro país. Pero obviamente que el presidente y su equipo tendrán que tener ese orden de prioridades. Hoy día muchos analistas y muchos medios de comunicación hablan de la importancia de la determinación de un futuro ministro o ministra de Hacienda. Y eso refleja lo que estamos hablando, que en el fondo la administración de los recursos es lo que va a marcar un poco la pauta del próximo gobierno. Y el hecho de dar certeza o mantener incertidumbre también tiene que ver con la estabilidad económica, que es tan importante para poder proyectar desarrollo y plantear proyectos. Claro, la importancia ahí de los nombres de quienes van a estar en estas carteras. Y otro tema, rector, que es clave, que también a usted le ha tocado vivir muy de cerca por todo el rol que ha tenido la Universidad Católica con el laboratorio chino Sinovac, es el trabajo que ha habido por parte del Ejecutivo para contener y vivir esta pandemia. El proceso de vacunación es destacado en todo el mundo. ¿Cuál cree ahí que va a ser el principal desafío de Gabriel Boric cuando suma en marzo? Bueno, ambas candidaturas antes de la elección valoraron, en el último debate, por ejemplo, valoraron de manera muy especial lo que se había hecho como campaña de vacunación, no solamente la llegada de vacunas, sino que su administración en el territorio nacional, la presencia del aporte de la eh, salud primaria, etcétera. Por lo tanto, hay una valoración de lo que se ha hecho, de la planificación y del control sanitario del país, que ha sido destacado en distintas partes del mundo como un ejemplo de control de vacunación y control sanitario. Creo que los desafíos próximos tienen que ver con mantener los planes de vacunación, ir a la búsqueda de la población no vacunada, que son las que están teniendo mayor riesgo de infección grave,
Omicron no va a ser la última variante probablemente que vamos a ver, porque las variantes siguen ocurriendo. Ya tuvimos Delta, tuvimos Omicron, hemos tenido distintas variantes anteriormente. La protección de vacunas se muestra robusta en los exámenes y en los estudios que nosotros hemos hecho para las distintas variantes, pero el gran tema es cuánto va a durar esta nueva protección. Tenemos dos dosis, tenemos dosis de refuerzo, y los que tenemos la dosis de refuerzo, la Universidad Católica está haciendo este seguimiento para saber, el Ministerio también, para saber hasta cuándo dura la protección de esa dosis de refuerzo. Es muy posible, Patricia, no sabemos cuándo, pero es muy posible que en el primer semestre del 2022 tengamos una nueva vacunación, porque una población altamente vacunada y con niveles altos de anticuerpos tiene una buena respuesta a variantes, y eso es lo que hemos ¿Una visto. nueva vacunación, una cuarta dosis? Lo más probable es que durante el 2022, y eso siempre se consideró así, recuerde usted que el convenio que nosotros firmamos con el laboratorio Sinovac como Universidad Católica eh, hace ya más de un año, eh, hablaba de una provisión de vacunas de 20 millones por año por 3 años, porque estas dosis lo más probable es que tenemos que monitorizar cuándo baja el nivel de protección. Nosotros no sabemos si el nivel de protección de la dosis de refuerzo que tuvimos va a durar 2, 3, 6, 8 meses más, pero durante el próximo año lo más posible es que tengamos que tener un refuerzo. Y ahí, independiente del refuerzo, que tenemos que mantener a la población con altos niveles de protección frente a infección, las medidas sanitarias de mascarilla, de lavado de manos, de alcohol gel, de distanciamiento, de evitar aglomeraciones, sigue cobrando mucho interés. Mire usted lo que pasa en Estados Unidos, mire usted lo que pasa en Europa, en donde el número de casos ha vuelto a ser muy alto, por dos motivos. Primero, porque esos países no tienen la alta cobertura de vacunación que sí nosotros tenemos, incluida la dosis de refuerzo. Y en segundo lugar, porque en la gran mayoría de estos países, producto del verano, producto de distintos motivos, se han relajado mucho las medidas de protección, las medidas de cuidado sanitario. Que no nos pase eso a nosotros en el verano. Mantener esa preocupación en el verano es clave para poder enfrentar marzo, abril, mayo del próximo año en mejores condiciones. Y los estudios clínicos que se han hecho por nuestra universidad y por otro consorcio de instituciones universitarias en conjunto con el Ministerio nos va a permitir ir viendo, monitorizando semana a semana, mes a mes, cómo está la protección producto de las dosis de vacuna con el refuerzo. En el momento que esa protección se empieza a disminuir o en el momento que los sujetos con dosis de refuerzo empiezan a adquirir infección, esa es una voz de alerta como para que uno diga, bueno, parece ser que una nueva vacuna está indicada. Eso, por supuesto, depende de las autoridades del ministerio, que son muy capaces con sus consejos asesores, científicos, y que han estado durante más de un año y medio encima del tema de vacunas y que nos tienen como Claro. país en una situación muy de excepción. Claro, y ahora van a cambiar esas autoridades en el ministerio. Para cerrar, rector, ¿qué le parecería el nombre de Isquia Siches a la cabeza de salud? Bueno, la doctora Sichel la conozco mucho por nuestro trabajo en la mesa social, siempre ha sido una persona muy dedicada a sus tareas, con mucho conocimiento, con una red amplia de trabajo, por lo tanto, por supuesto, es una persona que está muy capacitada para ese cargo. De todas maneras, lo que le iba a decir es que, por supuesto, van a cambiar las autoridades, sin embargo, los consejos técnicos, los consejos asesores, los consejos profesionales, médicos, científicos, de enfermería, etcétera, y toda la red de atención primaria que ha sido tan clave en este proceso de vacunación, se va a mantener, por supuesto, no son cargos políticos, Claro. y por lo tanto ese grupo humano profesional tan importante va a estar posiblemente muy disponible para trabajar con las nuevas autoridades, porque lo que ocurre aquí es que Chile está primero, nuestra población y el control de la pandemia tiene que ser fuera de los ámbitos políticos y tiene que orientarse en forma conjunta para proteger a nuestra ciudadanía. Yo estoy muy convencido de que ese trabajo se va a seguir haciendo de la misma calidad y muy bien como se ha hecho hasta ahora. Sí, sin duda todavía quedan muchísimos desafíos por delante en esta materia, sobre todo considerando la incertidumbre de esta pandemia. Rector, muchas gracias por habernos acompañado hoy día. Muchas gracias a usted, Patricia, que tenga una muy buena tarde y muchas gracias. Igualmente para usted también que tenga una muy buena semana, y a todos ustedes que nos están viendo, como siempre los dejamos invitados a que se sigan informando aquí en emol.com.